Muy buenas noches, amigos Radio Escuchas. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más a este su programa Energía, Combustibles y más. Un programa orientado a instruir a los consumidores y asimismo a aportar a los entes públicos y privados en materia de energía y de combustible. Le doy la buena noche. Quien les habla, Luis Ramón. Asimismo, le comento que nuestro compañero Ignacio Matos no podrá estar con nosotros en el día de hoy debido a prestos laborales, se encuentra fuera del país. Le mandamos saludos porque sabemos que nos está sintonizando y hará mucha falta. Bueno, asimismo mi compañero José Colón está aquí, el ingenierazo, con nosotros esta noche. Buenas noches. Adelante, buenas noches, queridos Radio Escucha. Muchas gracias por permitirnos una vez más compartir con ustedes por este espacio en el Sol FM. Gracias a RCC Media por esta oportunidad siempre. Y aquí estamos en una noche cargada de contenido muy útil y muy necesario, y que esperamos que todos escuchen y vean la oportunidad detrás de todo lo que aquí se va a comentar hoy. Así es, así es. Bueno, el tema principal de esta noche es con Alexander Contreras, quien es nuestro asesor y colaborador permanente. Tenemos ese honor nosotros en materia de gas natural vehicular. Es una persona bastante experimentada en la parte técnica, en la parte reguladora y en el mercado del gas natural desde hace ya muchos años. Este tema que es tan importante para nosotros porque diversifica pues la matriz de movilidad en la República Dominicana, lo cual es una defensa al bolsillo del consumidor. Siempre es muy bueno que los consumidores dominicanos tengamos tantas alternativas para defendernos de los precios internacionales. Y más con un producto como este que sus precios pues son muy atractivos, el gas natural vehicular. Vamos a hablar con él varios temas dentro del gas natural vehicular. Buenas noches, Alexander, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, me siento muy bien. Gracias como siempre por abrirme las puertas de su espacio para poder transmitir un poco del conocimiento que traemos a los radioescuchas y nada, poder colaborar siempre en ese sentido, así que cuenten con nosotros siempre. Gracias. Bueno, gracias a ti. Y bueno, antes de darte ya paso, vamos a hablar con nuestro asesor desde los Estados Unidos, asesor en materia de inversión en combustible desde los Estados Unidos, Miguel Andújar, quien está vía Zoom. Miguel hoy nos va a hablar sobre la crisis energética y le puso Buscando un culpable. Aparece hasta un título de una película. Interesante. En un momento bastante difícil, la parte energética mundialmente, por las razones que Miguel nos va a comentar. Vamos a cambiar el formato esta noche. Siempre empezamos dando las noticias en materia de energía y combustible, así mismo los datos breves. Pero se lo vamos a dar más adelante, no es que no se lo vamos a dar. Lo tenemos aquí y muy buenas noticias y datos importantes. Sin embargo, entendimos que teniendo dos temas tan importantes que tratar, le quisimos dar este momento inicialmente, tanto a Miguel Andújar como a Alexander Contreras. Bueno, buenas noches, Miguel, y coméntanos sobre crisis energéticas buscando un culpable. Muy buenas noches a todos, espero todos estén bien por allá, aquí viendo todos los días las diferentes noticias, todos los días añadiéndole más al nivel de incertidumbre y a territorio desconocido, diría yo, en lo que se refiere a los mercados en términos de materia energética. Fíjate, Luis, la semana pasada leía un cable del banco inversionista Citibank. Tiene una división de comercial y una división de inversiones. Y los que me conocen a mí, yo siempre hago énfasis que a mí no me gusta hacer vaticinios ni tampoco ser alarmista ni caer en lo que es el amarillismo. Sin embargo, son noticias que hay que darlas y que hay que tomarlas en cuenta. En ese cable que comunicó Citibank, hablaban de que lo que ellos se referían como una tormenta perfecta en respecto al gas natural. Hablaban que con los precios que tenemos hoy, que son los más altos desde el año 2016 en el gas natural, hoy en los Estados Unidos el mercado de spot cerró por encima de los $5, 5,42 para ser exacto, por los millones de unidades térmicas. Decían que si el invierno que viene, iniciando el 12 de diciembre,
llegamos con un invierno ligeramente frío, las cosas se podían complicar. Y me explico. Hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones por este medio de que las energías al precio seguir aumentando es de cierta manera u otra un buen indicio de que las economías se están reactivando. Sin embargo, había que tener cuidado qué tan alto llegan esos precios en los diferentes tipos de energía. En nuestra última intervención hablábamos de la disyuntiva entre el gas natural y el petróleo, y recuerdan que hablábamos que era muy peligroso esa correlación gas natural-petróleo, que había una alza ilógica en el gas natural. Entonces hablábamos de que tenía que haber o una tendencia a la alza del petróleo, donde alcanzaba unos niveles donde sería equivalente a lo que produciría la misma cantidad en gas natural. Y exactamente es lo que ha ocurrido. Cuando vemos cómo cerró el petróleo hoy, cerró en 80,22. Si tú me hubiese preguntado a mí, no sé si ustedes recuerdan que siempre yo he hecho énfasis de que el petróleo se mueve en ciclos, y este es el ciclo de la baja, entonces, porque estamos entrando en el invierno. Entonces, si estamos hablando que estamos entrando en el invierno, que es cuando se acumulan los barriles de petróleo para el verano que viene, y estamos a $80, son muy malos indicios, lamentablemente. Y todo pasa porque estamos de una manera u otra, es una especie de efecto de dominó, como un efecto de dominó se le diría, que se van cayendo las fichas una por otra. ¿Qué sucede? Se ha venido hablando hay una expresión que se utiliza mucho, que las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas son huérfanas. Aquí yo diría que es lo contrario. Con esta crisis energética, que es un problema que hay de abastecimiento en el mundo, encontramos muchísimos sectores y muchísimos líderes señalándose uno a otro, y no ha dejado de pasar desapercibido de que se hable mucho de que los culpables han sido los líderes que han aplicado las políticas de descarbonización. Otros culpan a la falta de políticas de inversiones en las energías no renovables. Sin embargo, como le comentaba un amigo ayer al cierre de la bolsa de valores en el NYMEX, esto ha sido lo que uno le llama una tormenta perfecta. A medida que no hemos reactivado la economía, no se esperaba que íbamos a reactivar de una manera tan rápida, lo primero. Lo segundo es que y esto es un tema que ustedes manejan mucho mejor que yo, que cuando tú cierras la producción de energía, tanto en las plantas que producen energía, al igual como extraer derivados del petróleo o refinarlos, mejor dicho, eso se toma tiempo. Y se toma mucho más tiempo reasumir esas actividades. O sea, no es como que, por ejemplo, estemos en un supermercado y hay una demanda de plátano más de la que pensábamos. Eso se resuelve de un día para otro. En términos de energía, para nada. Se toman meses. Entonces, aparentemente, el consumo que tenemos hoy en día ha sorprendido a muchos y se tomará tiempo de reactivarlo. Ese es el primer componente. Al tener una escasez de energía, países, por ejemplo, tomaríamos como ejemplo la China. La China tiene desde febrero, para ser exacto, tratando de manipular los precios a la baja. Inclusive por primera vez liberaron una gran cantidad de barriles de petróleo de su reserva, por primera vez en su historia, para tratar de aliviar los precios del petróleo, pero no hubo manera. Ya la semana pasada el vicepresidente de China dio órdenes que se compre la cantidad de petróleo que se necesite, la cantidad de gas natural que necesite y la cantidad de carbón que se necesite al precio que sea necesario, porque tienen un déficit excesivo de energía. Entonces, ahí de antemano te dice que el problema no es exactamente el proceso de descarbonización. Sí ha tenido influencia, pero es más de ahí. Lo segundo es, como hablábamos ahorita, que hay un repunte en el consumo de electricidad, como también hay casos, como me compartía un profesor mío de la universidad la semana pasada, que hay lugares como los Estados Unidos que el comportamiento del consumidor ha cambiado. Por ejemplo, duramos más en la casa, tal vez utilizamos menos gasolina porque trabajamos de manera remota más frecuente, sin embargo, consumimos más electricidad en la casa,
lo cual ha sido también otro factor. A eso tú le tienes también que añadir, cuando tú tienes entonces de repente ese auge del consumo, sobre todo de China, que te consume el 24% de la electricidad en este momento. Y yo tuve que leer eso 2 veces para creerlo. 24% de la electricidad generada la consume China. Entonces, cuando un país que prácticamente te exige una cuarta parte de lo que se produce, dice, paguen lo que se necesita, consumen lo que se necesite, claro que va a crear caos en los mercados. Otro gran ejemplo ha sido la India. La India, como todos sabemos, tiene la cuarta reserva de carbón más grande del mundo. Y la India es la cuarta reserva más grande del mundo y el segundo importador de carbón del mundo. Sin embargo, en el último reporte de la India, de sus fuentes oficiales, te dicen que no hay carbón tienen carbón suficiente para las próximas 2 semanas. Y andan buscando y reaccionando a ver dónde encuentran carbón. Resulta que la India, la producción de la electricidad, 70% es vía plantas vía carbón. Entonces, eso es otro problema. Comentaba con Luis esta mañana que a mí me llegó un informe, que incluso se lo pudiese compartir por Bloomberg Terminal en un chat, donde el país, Pakistán, que es relativamente un país pequeño, cuando hablamos de los países del G7, pero que cuando lo compara con uno de esos países del G7, Pakistán hizo una licitación de compra para comprar gas natural en el mercado spot para entrega en diciembre y nadie llenó la licitación porque nadie estaba dispuesto a venderle al precio que Pakistán quería. O sea, el que vaya a comprar energía en el mercado spot va a tener muchos contratiempos por los precios que hay hoy en día. Entonces, ahí nos vamos a Europa, que ya habíamos hablado en nuestra última intervención sobre eso, sobre Europa y que están a la merced, están de Rusia porque dependen gas natural en un 40%. Sin embargo, esa demanda de gas natural que tradicionalmente va a Europa se ha ido a la China por lo que explicaba anteriormente. Tú le añades también que hay países como Inglaterra, Gran Bretaña, que dependen mucho del mercado de spot porque su abastecimiento no llega a más de 9 días. O sea, Gran Bretaña tiene una estrategia que le ha costado por lo menos este año, que ellos, como dicen los norteamericanos, pay as you go. O sea, ellos compran a medida que van necesitando porque no tienen suficiente capacidad o infraestructura de abastecimiento, contrario al averaje de la región europea. El averaje de la región europea tiene más de abastecimiento por más de 75 días y hay países como Italia que tienen hasta 120 días. Entonces, te da una idea que no es tan solo el problema de descarbonización a medida que nos hemos movido a energías renovables. También tenemos el asunto del gas natural que no es renovable, aunque nos hemos hecho mucho más dependientes de él, moviéndonos del carbón. Cuando vemos en la otra parte del Asia, la región del Asia, vemos países como Japón, que en el mercado spot está pagando $26 por millones de unidades térmicas de gas natural. Sin embargo, el diferencial es de $3 con Europa. ¿A qué se debe esto? El fenómeno del transporte, que como sabemos también está caro. Veía yo en el reporte de Bloomberg la semana pasada que lo que le costaba transportar en gas natural el año pasado, $2,000 $20,000 en un buque de gas natural, hoy por la misma cantidad le cuesta casi el triple, o a veces 4 veces el precio. Entonces, ese precio hay que añadirlo. Ese precio se añade al diferencial entre Europa y Asia. Y si seguimos añadiéndole a eso, vemos entonces el fenómeno que todavía no ha explotado, pero que es asunto de tiempo que pase en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene suficiente abastecimiento y tiene hasta el momento un abastecimiento que diríamos sano o saludable para lo que se está consumiendo. Pero ahí viene el invierno. Entonces, ahí es donde entra el juego ese reporte de Citi, que dice, de Citibank, que si tenemos un invierno ligeramente frío, iniciando el diciembre 12, que es cuando históricamente empieza el frío, entonces estaremos en aprieto, porque el poco abastecimiento o exceso que tenemos, o lo consumimos en los Estados Unidos, o se pasará en un asunto de libre mercado al mejor postor del mercado asiático y el mercado europeo.
logísticamente tiene más sentido venderle a Europa. Sin embargo, es un asunto del que esté dispuesto a pagar más. Y eso nos lleva al punto más peligroso, que es a medida que las energías van aumentando y sigue ese apetito de consumo, bienvenido sea que tenemos ese gran apetito de consumo. Lo peligroso es el estado de incertidumbre y la histeria por comprar que llevan unos precios o sea, una tendencia alcista, de modelo de tendencia muy fuerte. Ayer yo veía el modelo del gas natural, llegó al punto que ya yo sabía cuál iba a ser el punto más bajo, porque la tendencia es genuinamente muy fuerte, o sea, apunta a pasar para los Estados Unidos en los $10 estamos hablando del doble del precio que tiene ahora mismo. Entonces, tú tienes eso, cuando tú tomas eso en consideración, históricamente hablando, particularmente en el barril de petróleo, que está ahora mismo en 80, cada vez que tenemos una tendencia alcista tan coherente y tan fuerte como la que se presenta hoy en día, por lo regular las economías mundiales entran en recesión, porque es un asunto elemental y básico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico. Si Luis necesita ir al trabajo todos los días, pero llega un punto que la gasolina es demasiado cara y el salario, la remuneración de Luis no vale la pena trabajar porque la gasolina está demasiado cara. Entonces llega un punto que tú no eres lo suficientemente productivo para tú pagar ese costo. Entonces, una cosa o la otra tiene que ceder. Y por lo regular lo que cede es una economía. Entonces, ahí entra para nosotros ese estado de incertidumbre, ese miedo de que justamente cuando las economías se están reactivando por un asunto de los altos costos, tengamos un percance en el proceso de recuperación. Y por eso Goldman Sachs hoy en su último reporte de la economía norteamericana decía que recortaba su proyección de un 3.5 a un 3.2 las proyecciones del Producto Interno Bruto, y hacía énfasis en el asunto de los altos costos del petróleo. Por último, y sin tratar de ser alarmista, quiero hacer énfasis en eso, simplemente estoy reflejando lo que se ha dicho. Se hablaba que no es descabellado que si el tema del transporte, la transportación de las energías, sobre todo el gas natural licuado, sigue con los costos que hasta el momento no son sostenibles. Por eso en el Asia el gas natural está a 400% mucho más caro que en Estados Unidos, porque tú sabes que tú no puedes traer el gas natural de Estados Unidos a competir al Asia porque el transporte no percibe ese precio. Si seguimos en esa tendencia, se dice que no es descabellado que en el Asia el gas natural para el invierno llegue a $100. Eso equivaldría a la misma cantidad de energía que se necesitaría produciendo petróleo a $580. Lógico, yo no espero que lleguemos a eso, pero te da una idea de qué tan sensible es la situación y literalmente estamos en territorio desconocido. Bien, Miguel, interesantísimo todas las causas que has enumerado del por qué ahora mismo estamos en un periodo difícil para el gas natural. Sin embargo, en la República Dominicana suscribimos la cobertura de precios, lo que he llamado el hedge del gas natural, algo histórico, bastante positivo, que ya lo comentaste en un momento. Si el hedge funciona adecuadamente, una movida bastante buena que hizo este gobierno, sí, que nos cubriría hasta el 2023 sobre los precios, sí, la volatilidad al alza del gas natural. O sea, eso se podría aplicar realmente. Yo lo entiendo de la siguiente manera. O sea, el hedge, cuando se vende al precio, pues que lo tengan que comprar las empresas dominicanas importadoras de gas natural, pues el precio tratado con esa aseguradora o esa entidad va a poner la diferencia para que el precio se mantenga al acordado con la aseguradora. Y entonces vamos a suponer, si el importador tiene que comprar a $6, pero el precio acordado con esa entidad es de $3.25, a que vamos a comprar en este año el gas natural, pues esa entidad pone esa diferencia de precio, se lo paga al importador,
y entonces nosotros pues seguimos manejando, cubiertos y manejando un precio de gas natural bajito y estable. Así lo entiendo, me corregirás si lo entiendes de otra manera. Y si ese es el caso, entonces, ahora viene mi duda, o siempre hay un análisis que hacer, porque las cosas no son pues tan tranquilas como parecen, y menos cuando hay tantos intereses económicos envueltos. Y es, ¿qué pudiera pasar para que aún así, nosotros comprando el gas natural, aunque suba, porque estamos cubiertos con el hedge, ¿qué pudiera pasar para que no nos quieran vender aún así a un precio razonable? O esa entidad que asegura ese precio o esa cobertura tiene un límite. Fíjate, muy buena pregunta esa. La manera como trabaja el hedge, porque en realidad lo que se compraron fue opciones, y hasta donde tengo entendido, las opciones se compraron vía, me imagino, un broker, como siempre se hace, en la bolsa de valores. Inclusive a los países se le da prioridad por encima de cualquier inversionista. Por ejemplo, en mi caso, que yo vaya a comprar opciones, a un país se le da preferencia por encima de mí al momento de llenar una solicitud. Pues es un asunto de las reglas de las distintas bolsas de valores. Entonces, esas opciones ya no, o sea, no hay vuelta atrás. Eso es algo que el gobierno, cuando quiere ejecutar, hace la orden y ejecuta, y gana ese diferencial de las opciones que van o puede vender sus opciones que toman un valor premium, porque ellos compraron con derecho a comprar 3.25, o pueden ejecutar para comprar a ese precio de 3.25. Por lo regular, lo que se hace es que se toma ese diferencial, esa ganancia del premium de las opciones, y se genera y se aseguran las ganancias de esas opciones del seguro, porque el seguro tiene un valor, ahora tiene un valor premium. No sé si me doy a entender. O sea, si el seguro se vende como si fuese un instrumento financiero, y tiene un derecho de tú comprar a 3.25, que fue lo acordado con nuestro país. Correcto. En el momento que llegue ahora, por ejemplo, para redondear, vamos a decir que llegó a $6, ese premium llega del valor de esa opción, llega a un valor que significa más o menos el diferencial de 3.25 a los $6. Entonces, por un asunto de simplicidad y para disminuir la burocracia, el Estado lo que hace es que ejecuta su opción y gana las ganancias de ese premium de esas opciones, que le cubre por lo regular el dinero que va a tener que pagar a los importadores cuando llega al país. Eso sería lo lógico, a menos que quisiera entrar en la transacción completa, que sería ejecutar y que alguien le llene esa orden de comprar a 3.25. Lo que sí sería interesante, y eso lo desconozco porque no lo he visto, para ser honesto, es qué cantidad de gas natural se compró con esas opciones, porque ese es el otro tema que hay ahora mismo en el mundo. Por ejemplo, Japón decidió abastecerse, pero no y compró opciones también, pero no necesariamente porque tenga las opciones. Si la demanda aumenta y tus opciones no cubren la cantidad que tú necesitas en importación, como sea, se refleja un costo. No sé si me voy a entender. Sí, totalmente. Bueno, mira, claro. Por nuestra parte nosotros vamos a elevar una solicitud al Ministerio de Hacienda para consultarle cómo sería esta parte realmente, para ver si nos vamos a sentir tranquilos pese a todos estos movimientos. Independientemente, yo me recuerdo cuando tú me diste la noticia, yo tenía una cara de felicidad como un muchachito de 5 años cuando le celebran su cumpleaños, porque tenía años. Yo decía, ¿por qué no se utilizaba eso? Y la realidad ha sido un paso gigante y ha sido brillante, independientemente de la cantidad que se compró. Lo que sí yo tengo entendido es que sí son opciones estilo americana, porque hay dos: la americana, que tú puedes ejercer cuando tú quieras, y las opciones europeas, que tú estás obligado a ejercer en el momento acordado, que eso es muy importante. Pero ese dato sí estoy seguro que son opciones americanas, que dan mucho más flexibilidad. Y lo otro, ya para terminar, es que tenemos que tener conciencia que es un asunto que es global. En vez de buscar culpables, lo que hay que tratar es buscar soluciones. Cuando usted ve un país como la India buscando carbón, y uno de los principales exportadores, y con la cuarta reserva del mundo, te dice a ti que la situación no es exclusiva de un país, sino
en todo el mundo. Entendido, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por tus bastante acertados aportes con este título, Crisis Energética, buscando un culpable. Gracias por aclararnos estos temas tan interesantes. José tiene una pregunta. Sí, no, ahí con en la exposición de Miguel, pues para mí que estoy en el mundo de la energía, es más que claro las señales del mercado, viendo lo que está pasando internacionalmente, está más que claro las señales que debemos de tomar en cuenta en nuestro país con el tema de la generación de energía. Hay que seguir impulsando lo que es las inversiones en proyectos de energía renovables y que de alguna forma u otra garanticen el abastecimiento en el largo plazo con esta creciente demanda energética que estamos teniendo, ya que, como podemos ver, pueden escasear los insumos que están asociados a unidades que puedan trabajar o con gas natural o con carbón también, como se han dado crisis actualmente. Estas son señales muy claras de que debemos de seguir tratando de invertir en que crezca la matriz de generación de energía en base a renovables. Es cuanto quería decir. Así es. Y uno, disculpe que lo interrumpa, añadiendo a lo que tú dices, el Instituto de Energía de los Estados Unidos proyecta que para el 2050 el consumo de energía aumentará un 50% en el mundo. Y tú ves el consumo de energía que gradualmente todos los años aumenta entre 1 y un 2%, con excepción del 2009, la crisis financiera, y a mediados del 1980 para el crash del 87, creo que fue. Entonces, añadiendo lo que tú dices, es vital la diversificación, la renovable, y también a medida que vamos creciendo hay que suplir más energía. Es una realidad irrefutable. Eso es así. Mira, antes de irnos a la pausa, ahí mencionaste por arriba, Miguel, la política de algunos países de la descarbonización. Ahí tenemos que recordar que John Biden, presidente de los Estados Unidos, empezó con una agenda muy fuerte en cuanto a su perfil amigable con el medio ambiente y desmotivó bastante pues las inversiones en producción, en extracción de petróleo y de crudo. Y por estar motivando, digamos, exclusivamente o principalmente las inversiones en energías renovables, de lo cual nosotros somos abanderados. Pero entonces ahí al hombre se le fue la mano y después vemos a un John Biden pidiéndole a la OPEP que produzcan más crudo porque la demanda de su país está subiendo y él no tiene cómo responderle. Es muy interesante cómo eso también influye. Sí. Y al final tenemos que tener algo en cuenta, independientemente de la posición de cada cual, de que la posición de cada cual se respeta. Al final, con buenas o no intenciones, todo es una guerra de intereses. Si nos vamos a la historia, los principales oponentes de la bombilla eléctrica eran la industria de la vela. Entonces, siempre va a haber un problema. Entonces, pero yo sí estoy contigo, Luis. Tiene que haber una transición de que sea lo más, vamos a decir, amigable posible, para ponerlo de alguna manera. Claro, por eso, guardando la distancia, señores, ya yéndonos a la pausa, me siento muy contento por cómo va la política de diversificación, especialmente en la movilidad eléctrica, en la movilidad en la República Dominicana, en lo que es la parte vehicular. Aquí tenemos muchísimas opciones de combustibles y también de energía, digamos, de movilidad ya alternativas, a diferencia de muchos otros países. Ojalá que esto pues sigamos haciéndolo igual para la generación eléctrica, que eso sí es un dolorcito de cabeza que tenemos ahí porque somos muy dependientes del gas natural y del carbón. Vámonos a la pausa y cuando regresemos ya ahí nos vamos con nuestro segundo plato fuerte, no menos importante. Igual, así es, gas natural vehicular con nuestro asesor Alexander Contreras. Al regreso. Energía, combustibles y más.